Ahora estamos bien, ¿no? ¿Estamos todos o nos damos un minuto más? Hola, hola, ¿me confirman? Sí. Ok, perfecto. Daneida, está todo ok entonces, ¿no? ¿O quería hablar? No, está presente, indica. Ok, estamos viendo ahorita una planilla de sueldos simple. ¿Con cuántos trabajadores? A ver, con 6 trabajadores solamente, para fines de ejemplo. Sí, correspondiente al mes de abril 2024. Y todo el encabezado que tiene que tener, ¿no? Una planilla de sueldos. Días pagados mes, siempre 30, o sea, toda la vida 30, ¿no? Por más que el mes tenga 28 días, por más que el mes tenga 31 días, siempre se paga por 30 días. El haber básico, en este caso el sueldo básico, no tiene que ser menor, aquí hay una infracción, ¿no? Al sueldo mínimo nacional. En este caso, esta persona podría demandarme, ¿no? Porque gana 2.250 bolivianos, gana menos que 2.500. Estas, ¿no? En realidad son 3 personas y el resto gana 2.500 bolivianos. Ya, vamos a poner 2.500. No puedo modificarlo, vamos a dejar así. Pero con esa salvedad, ¿sí? Ahora imagínense, hay muchas empresas que toman en cuenta, obviamente aquí no aplica el bono de antigüedad, ¿no? Porque todos han entrado el 1 de abril 2024, seguramente una empresa que recién se ha creado. Pero ¿qué pasaría si este bono de antigüedad obviamente aplicaría a personas que tienen más de 2 años trabajando? Ahí afectaría el monto de, ¿cuánto? 2.500 por 3 por el 5%, ¿no? Ese sería el valor del bono de antigüedad si estuvieran trabajando, digamos, 2 años y medio, de acuerdo a la escala de bonos de antigüedad que está establecida, ¿no? En la Ley General del Trabajo. Aquí tenemos de 2 a 4 años 5%, todo sobre la base de 3 sueldos mínimos nacionales, ¿no? Que en este caso sería 7.500 bolivianos. Pero aquí hay algo interesante. Podría incrementar una columna que indique bonos. Lo podría hacer. Pero ¿cuál sería la finalidad de incrementar esta columna? ¿Quién me puede ayudar? Muchas empresas aplican esta idea, ¿no? En una planilla de sueldos. Ellos dicen, vamos a poner un bono. Y en vez de pagarle a ese trabajador 3.500 bolivianos, que debería ser el monto que tendría que ganar como sueldo básico, le vamos a pagar solamente 2.500. De tal forma que sumado este bonito más su haber mensual o su sueldo, qué sé yo, su sueldo básico, tengo un total ganado de 3.500. ¿Por qué hacen esto las empresas? ¿Quién me puede ayudar? ¿Por qué creen que hacen esto? Porque justamente cuando llega... A ver, adelante. Adelante, por favor, no tengo acceso. Adelante. Creo, licenciado, que hacen eso las empresas para que en el momento de que haya el siguiente incremento salarial no sea sobre el total, sobre los 3.500. Solamente el incremento salarial va al haber mensual, no a los bonos, no aplica a los bonos. Entonces, el incremento solamente va a ser y ahorrarse, digamos, esa diferencia. Correcto, es así, ¿no? Es específicamente para el incremento salarial, porque el incremento salarial es sobre el sueldo básico, ¿no es cierto? No es sobre el total ganado. Entonces, ellos que hacen esa diferencia, pero lo que no se dan cuenta es que la norma indica que los bonos no pueden ser fijos. O sea, yo no puedo establecer un bono de 1.000 pesos cada mes, ¿no? Tiene que haber alguna normativa que indique por qué se le está pagando un determinado monto y que tendría que ser variable. O sea, yo no puedo decirle te voy a dar 1.000 este mes, el otro 1.000, no, este mes 1.000, el otro mes 800. ¿Por qué? Porque dicen que cuando se repite hasta 3 veces el bono, ya automáticamente están obligados a que forme parte del sueldo básico. Y tampoco obviamente son tontos, ¿no? Sino que ellos ya se dan cuenta y de todas formas tendrían que aplicar esto, pero muchas empresas aplican lo que les digo. Fijo cada mes 1.000. Y era lo que decía su compañera. Después, en el tema de descuentos, por eso es importante tener conocimiento de esto, aplica el tema del aporte solidario, ¿no? Para personas que ganan más de ¿cuánto? A ver, ayúdenme. De 13
A ver, ayúdenme con eso. Si yo gano 13.000 bolivianos, ¿cuánto tendría que pagar de aporte solidario adicional? 1%, ¿no ve? ¿Estoy bien? Revisen la normativa, ¿no? Y el RC-IVA, ¿cuándo tengo que pagar como trabajador RC-IVA? Cuando gano más de 4 sueldos mínimos nacionales líquidos. ¿Sí? O sea, calculen cuánto es el sueldo mínimo nacional, 2.500. 2.500 por 4 es 10.000. A estos 10.000, quítenle ¿cuánto? ¿Cuánto es líquido? Quitándole el 12,71%. Réstenle ese 12,71%. Les va a salir un monto, qué sé yo, 8.900, no sé. Si ustedes ganan más de esos 8.900, entonces automáticamente ya tendría que aplicarse el cálculo del RCI, ¿no? Pero si no ganan líquido ese monto, entonces no pasa nada. Por ejemplo, aquí estamos viendo los líquidos pagables, ¿no? Ninguno aplicaría el pago de RCI, ¿no? Ok. Para realizar entonces la planilla de sueldos es importante tomar en cuenta también el techo presupuestario de la empresa, ¿no? Porque si bien establecemos en algún momento el techo presupuestario para cada cargo, y el trabajador, ya he visto muchos casos, ¿no? El trabajador solicita siempre incremento. Mire, yo he estado trabajando bien, he sido una persona responsable, nunca he llegado tarde, estoy cumpliendo con mi trabajo. Yo quería, por favor, que considere un incremento. ¿Qué hago si me pide incremento? Tendría que revisar, ¿no? Con finanzas cuánto es el techo presupuestario para ese cargo. Entonces mantenemos nosotros o manejamos más bien ciertos rangos para poder obviamente conocer hasta cuánto le puede incrementar. Si está dentro de ese rango y obviamente viendo el informe de su jefe inmediato superior con la aprobación de gerencia, sí, pues se les incrementa 1.000 pesos, 500 pesos, ¿no? Dependiendo obviamente del cargo que está ocupando esta persona. Pero alegremente no puedo tomar la decisión de incrementar, ¿no? Tengo que analizar muchos aspectos. ¿Ok? Continuamos entonces con las diapositivas. Después les decía, el tema del horario de trabajo es importante definir, ¿no? O sea, no es regla de 8 a 12 y de 2 a 6, no. Cada empresa tiene un horario de trabajo distinto, puede ser de 9 a 1 y de 3 a 7 de la noche, de lunes a viernes inclusive. Hay muchas empresas que trabajan de lunes a viernes, hay otras que trabajan sábados, ¿no? Pero ¿cómo compensan estas empresas las 48 horas semanales? Porque les hacen trabajar, ¿no? Una horita más, digamos, cada día. Y en teoría, los sábados no se trabajan 8 horas, ¿no es cierto? Se trabajan generalmente 4 horas. Y esas 4 horas se distribuyen, ¿no? En los 5 días de la semana, de lunes a viernes. Después el tema de que si va a ser varón o mujer para ocupar el cargo y las competencias que tiene que tener esta persona, ¿no es cierto? Dependiendo obviamente del grado de responsabilidad que va a asumir. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, ok. Veamos la gestión del talento en Nine Box Grid, que en realidad es una metodología de evaluación que tiene gran importancia para la gestión y desarrollo del talento. Cuando hablamos de esta metodología, resulta muchas veces muy subjetivo, parecería, ¿no? Que va a ser muy subjetivo porque va a reflejarse en yo diría, en la decisión que van a tener algunas personas, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que el poder definir ciertos lineamientos para desarrollar esta herramienta se basa sobre todo en tener mucha responsabilidad y ética, ¿no? Esto no lo va a desarrollar una sola persona, esto lo tendría que desarrollar por lo menos el jefe inmediato superior, el gerente general y el responsable de talento humano, por lo menos, ¿sí? Es decir, si estamos hablando de jefes inmediatos superiores, estaríamos hablando de todos los gerentes. Lógicamente, que depende mucho del trabajador a quien se va a evaluar, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si voy a querer desarrollar un Ninebox Grid para el área de finanzas, entonces tendré que reunirme con el gerente de finanzas y con el gerente general.
Si quiero de producción, con el gerente de producción, ¿no? Para poder definir ciertos lineamientos y poder hacer este tipo de evaluación, porque en realidad es una evaluación que estoy realizando a cada trabajador, ¿no? Esta evaluación que se realiza contempla dos aspectos fundamentales, como el desempeño, ¿sí? Y el potencial, ambos en un nivel de bajo, medio y alto. Por ejemplo, si yo reviso estos 9 cuadrantes, por eso se llama la herramienta Ninebox, por las 9 cajas, puedo identificar que la más importante llegaría a ser esta de alto potencial, ¿no? La estrella, digamos. O sea, es un trabajador que tiene alto desempeño y alto potencial. ¿A qué me refiero con desempeño? O sea, me refiero al grado de responsabilidad que va a tener la persona. O sea, es una persona que es responsable, es una persona que ha captado rápido su trabajo y que tiene, pues, a través de su potencial, la capacidad de poder desempeñar funciones de una mayor responsabilidad. Sin embargo, dentro de la empresa ya ha alcanzado el nivel más alto. O sea, es una persona, si podemos leer el cuadrante, es una persona que puede crecer más en un nivel en la organización y o asumir una mayor responsabilidad estratégica. O sea, podría pensar que esta persona ya puede ser un gerente, ¿no? Dentro de la organización. Posee visión integral de la compañía, contribución alta y consistente de gestión y resultados, es un agente de cambio. Desarrolla relaciones estratégicas, aprende y se adapta rápidamente y tiene un alto nivel de compromiso. O sea, realmente es un capísimo, ¿no? Que aparte de desarrollar bien su trabajo, tiene la capacidad de ser un líder dentro de la empresa y poder, pues, motivar también a sus compañeros de trabajo. Entonces, por lo tanto, pensaría que esta persona está preparada para asumir una gerencia, ¿sí? Después tenemos, ya yendo al otro extremo, el bajo-bajo, que se denomina bajo perfil, que está pintado con rojo, que indica desempeño por debajo de las expectativas, obtiene resultados anteponiendo los beneficios personales a los resultados del negocio. Su proceso de gestión no genera valor, por lo tanto, es una persona que, bueno, yo como gerente tendría que pensar en despedirla. Es una persona que está estancada. ¿Sí? Es una persona que no está desarrollando sus funciones, no tiene potencial, o sea, no tiene esa capacidad de poder aprender rápido, no es responsable en su trabajo, por algo su desempeño no es bueno, entonces pensaré pues en cambiar, ¿sí? Esa persona para mí o esas personas que están en ese cuadrante, pues ya los voy a ir visualizando como trabajadores que los tengo que despedir. Vayamos al otro extremo, el que dice desempeño alto y potencial de aprendizaje bajo. Es una persona que te va a rendir dentro de la organización. Es una persona que te va a rendir porque ya prácticamente su trabajo lo hace bien. No sé si ustedes han conocido personas que ocupan un cargo durante muchos años. O sea, yo he conocido cajeros que han estado más de 10 años en la entidad financiera y no lo querían cambiar porque era capísimo. O sea, él estaba en su zona de confort. El cajero estaba en su zona de confort y nadie lo quería cambiar porque era un buen cajero. Igual he conocido oficiales de crédito que han estado pues años ocupando el mismo cargo. Cuando tú le preguntabas, ¿te gusta tu trabajo? Me encanta. Pues es lo mío. Estaban en su zona de confort, eran trabajadores que conocían bien su trabajo. Por lo tanto, yo los visualizaba como trabajadores que no tenían ese deseo, digamos, de poder superarse, ¿no? De poder crecer dentro de la organización. Ahora vayamos a otro, por ejemplo, al de reservas, dice. No dice to shown to tell, digamos, lo que no es como se ve, digamos, ¿no? ¿Qué significa esto en español? Dice, si bien tiene un potencial alto, es un capísimo, es una persona que tiene, obviamente, que tiene una capacidad de aprendizaje rápido, pues es una persona irresponsable, ¿sí? En sus resultados, o sea, es capo, ha aprendido rápido, pero es una persona irresponsable y los resultados demuestran, ¿no? Seguramente llega tarde al trabajo, sus informes trata de hacerlo rápido porque no es responsable y con errores, pero se nota que cuando él expone algún tema, se nota que ha captado bien su trabajo y que obviamente tiene la capacidad de poder desarrollar más actividades. Sin embargo, el hecho de que sea una persona irresponsable porque su desempeño es bajísimo, no, pues
lo vamos a tener ahí, ¿sí? ¿Para qué realizo esta evaluación? La realizo justamente para poder promover al personal, para poder analizar inclusive si le puede incrementar su sueldo. Por eso es importante esta herramienta. Y por último veremos este consistente, que es el del medio. Dice, es una persona que cumple con lo requerido en el puesto actual, o sea, tiene un desempeño medio y tiene un potencial medio, posee las habilidades necesarias para desarrollar su posición, puede crecer en forma lateral, o sea, dentro del organigrama, de forma lineal, ¿no es cierto? Posee compromiso con la organización, o sea, le falta algo para poder crecer dentro de la empresa. Sí dice que puede, obviamente, dentro del mismo nivel, poder crecer, pero hacia arriba no lo va a hacer. Para eso tendría que desarrollarse más y de repente llegar a ser un high position, ¿no? O sea, en realidad una persona que tenga alta posición o potencial, high potencial también, dentro de la organización. O sea que en cualquier momento esta persona podría llegar a ser una estrella dentro de la organización, ¿no? Pero si se dan cuenta, esta herramienta no va a ser elaborada por una sola persona. Por eso les decía, parece subjetivo, ¿no? O sea, en realidad no es criterio mío, es el criterio de 3 personas como mínimo para desarrollar esto. Pero ¿qué pasa con el amigo? O sea, yo tengo un amigo en el área de producción, está el gerente de producción, está el gerente general, yo soy el responsable de talento humano, y tengo a mi amiguito que está trabajando en producción. Adelante. No está avanzando. Estoy en el Nightbox Grid. ¿Se ve? A ver. Ahora. ¿Ahora se ve? Ya. Qué raro. A ver, ¿me confirman, por favor? ¿Se ve la...? Aún no se ve. ¿No? ¿Qué pasa? A ver. O sea, se ha congelado. Está en esta descripción de puestos de trabajo. Ahora vamos a compartir. ¿Ok? Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces se ha frisado. Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces voy a repetir, no hay problema. No, pero sí, coméntenme si es que no se ve. Les decía que tenemos 9 cuadrantes, ¿no? Tenemos una fila que es de potencial y una columna que es de desempeño, ambos en los niveles bajo, medio y alto. Y les decía que para hacer la evaluación, obviamente, y poder definir directrices, no lo va a hacer una sola persona. Lo tiene que hacer el responsable de talento humano con el jefe inmediato superior de los trabajadores a los que voy a evaluar y con el gerente general. Son 3 personas. Por lo tanto, este criterio que yo voy a asumir o que vamos a asumir, lo debemos hacer con mucha responsabilidad y ética. Y les daba el ejemplo aquí. Cuando hay un trabajador que tiene bajo perfil, porque tiene bajo desempeño y bajo potencial, es un trabajador que obviamente no está rindiendo, es un trabajador que seguramente llega tarde, no tiene capacidad de aprendizaje, por lo tanto es un trabajador que de alguna u otra forma me genera un costo innecesario y tendría que pensar en despedirlo y contratar a otra persona, ¿no? Que se ajuste obviamente a los objetivos organizacionales. Me voy al otro extremo. ¿Y qué pasa con este trabajador de alto potencial, la estrella, ¿no? Que tiene un desempeño alto y un potencial de aprendizaje también alto. O sea, es un capísimo, es una persona, les decía, que tiene la capacidad de asumir un cargo de gerencia dentro de la organización. ¿Por qué? Porque es una persona que ya prácticamente conoce todas las actividades de su entorno, puede crecer más en un nivel, posee una visión integral de la compañía, eso lo ha demostrado, es una persona que prácticamente le ha dado bastante importancia a su trabajo, y no solamente a su trabajo, sino al trabajo que desarrollan sus compañeros. Por lo tanto, al tener esa visión integral de la compañía, ya desarrolla relaciones estratégicas, aprende y se adapta rápidamente, por lo tanto, tiene ya un nivel de compromiso alto dentro de la organización. Y estaríamos pensando que podría ocupar un cargo de gerencia. Les explicaba también el otro extremo, que es de potencial bajo y desempeño alto, y les daba el ejemplo del cajero, ¿no? Hay personas que están cómodos con su trabajo,
que no te cambian por nada y pueden estar 10 años en el mismo cargo o pueden jubilarse en el mismo cargo. Y te preguntas, ¿pero esta persona no tiene deseos de crecer dentro de la empresa? La respuesta es no. Son personas que están en su zona de confort, son felices con su trabajo, se lo conocen bien, o sea, son capísimos, de pe a pa. Y cuando tú les hablas de poder realizar un cambio, no quieren. O sea, son personas temerosas, que tienen miedo a cambiar. Son personas súper responsables, pero tienen miedo al cambio. En cambio, las de potencial alto y desempeño bajo, ¿no? Les había dicho que son personas que si bien tienen un potencial alto porque han podido captar rápido su trabajo, son personas que de alguna forma han demostrado que pueden hacer más actividades, sin embargo, por el desempeño bajo que tienen, porque les decía, seguramente son irresponsables, ¿sí? Son personas que cuando hacen sus informes lo hacen rápido y se equivocan. Sin embargo, cuando exponen algún tema, les decía, son personas que demuestran conocimiento, ¿no? Entonces decía el too soon to tell, que es muy pronto para poder decidir qué vamos a hacer con estas personas. O sea, las tenemos ahí, por eso dice reservas. Las tenemos ahí, pero no sabemos qué es lo que vamos a hacer con ellos. O sea, su situación dentro de lo que es el crecimiento como persona dentro de la empresa está así, ¿no? Por eso se llaman reservas. Y finalmente les decía, como ejemplo, el consistente, que es de desempeño medio y de potencial medio, ¿sí? Que es una persona que está, digamos, en el medio de los 9 cuadrantes, pero que en cualquier momento podría pasar a ser un trabajador clave, ¿no? A tener un potencial alto, a tener un desempeño alto y un potencial medio, pero con potencial alto digo porque estos que están aquí en este nivel clave tienen un paso más para tener ese alto potencial y ser estrellas dentro de la organización. Entonces van identificando a cada trabajador, porque eso se hace por persona, se va identificando a cada trabajador a qué cuadrante, digamos, puede pertenecer. Y esta evaluación que realizamos, porque esto es parte de una evaluación del desempeño, ayuda bastante para poder definir, les decía, el nivel salarial de esta persona. Si me piden incremento, pues veremos. Es una persona responsable, comprometido, puede dar más, perfecto, le motivaremos, hay plata, sí hay plata, hay presupuesto, entonces le incrementamos. ¿Sí? ¿Sí ha entendido cómo funciona el 9-box grid? Me avisan, por favor. Ok. Ok. ¿Se ve la diapositiva, evaluación del desempeño? ¿Aló? Ingrid, ¿nos ayudas, por favor? ¿Aló, Ingrid? O alguien que me dé retorno, por favor. ¿Sí? ¿Se ve? Se ve perfecto, ¿no? Ok. Se ve. Ya, muchas gracias. Entonces les decía, en la evaluación del desempeño, ya, como parte obviamente de una gestión estratégica, esto no es gestión operativa, esto es ya parte de la gestión estratégica, es un proceso en el que se mide la aptitud, competencia, habilidad y eficiencia de un colaborador respecto a la ejecución de sus tareas dentro de una empresa en un periodo determinado. Lo recomendable es hacer cada 6 meses una evaluación del desempeño, eso es lo recomendable, ¿no? Cada 6 meses, con la finalidad de poder obviamente establecer ciertos lineamientos para poder mejorar el desempeño de este trabajador. ¿Sí? Y si mejoramos el desempeño del trabajador de forma directa, estamos mejorando el rendimiento que va a tener en beneficio de la empresa, ¿no? Como métodos de evaluación del desempeño tenemos la evaluación por objetivos, que está muy relacionada directamente con el cumplimiento del manual de funciones, ¿no? Inclusive hay una parte que dice en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, por incumplimiento de contrato, un trabajador puede ser despedido. Y cuando dicen por incumplimiento de contrato, está muy relacionado, obviamente, al manual de funciones, ¿no? Y esta evaluación por objetivo se hace, ¿no? Un checklist, muy bien, reviso su manual de funciones, este es el manual de funciones, entonces voy revisando cada una de las actividades. Y si ha cumplido, obviamente voy sacando un porcentaje, ¿no?
el porcentaje de cumplimiento de las actividades. De esta forma se trabaja la evaluación por objetivos. La evaluación 360 grados, ¿no? Que es para poder identificar el potencial de los trabajadores, y se va identificando a través, obviamente, de los informes que van realizando los jefes inmediatos superiores. Y la comparación de pares, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, solamente como ejemplo, y que a veces se cometen errores porque este método de comparación de pares tiene que hacerse solamente para los mismos cargos. O sea, yo no puedo comparar a una auxiliar de producción con un auxiliar de ventas. O sea, no puedo agarrar a los dos y hacerles una evaluación por pares. No, la evaluación por pares se realiza a personas que tienen las mismas funciones, ¿sí? Si tengo dos auxiliares de producción, entonces los agarro a los dos y los evalúo, ¿sí? Y de esa forma, al final, se va analizando y se ve cuál es el trabajador más productivo, ¿no? Y esa persona que es más productiva yo lo tomo como referencia, o sea, me ayuda bastante, ¿sí? Y le digo, obviamente, a través de un feedback a la persona que ha sacado menos puntaje, que se alinee, que mejore, ¿no? Y que en la siguiente evaluación, lógicamente, nosotros vamos a querer ver mejores resultados. ¿Hasta aquí alguna duda? Perfecto. Veamos el sistema de compensaciones, ¿sí? Cuando hablamos de compensación estamos hablando de dinero, ¿no? Existen dos situaciones que deben ser planificadas. Esto es fundamental. Cuando se está creando una empresa, ¿sí? Por ejemplo, cuando a mí me ha tocado crear alguna empresa, lo primero, obviamente, es como hacer un proyecto de emprendimiento, ¿no? En el que tienes que hacer un análisis financiero, tienes que hacer un análisis organizacional, un análisis tecnológico, tienes que hacer un análisis legal, ¿no? De todo, obviamente, el entorno, de todas las actividades que tu empresa va a desarrollar. Dentro de la parte financiera y parte organizativa, vas analizando cuántas personas tú necesitas para que puedas realizar todas las actividades de tu empresa. ¿En función de qué? En función de una proyección de ventas. O sea, va a estar relacionada en función de tus ingresos, ¿no? Entonces, en función de tus ingresos, que es el dinero que tú pretendes percibir, porque haces una proyección, vas a poder calcular tus costos y vas a decir, muy bien, yo no puedo gastar más de lo que voy a percibir. Y dentro de esos costos va a estar la parte de los recursos humanos, las planillas, ¿no? Y habíamos dicho, vamos a manejar un 33,37% más del sueldo básico que estamos definiendo, ¿sí? Por eso les digo, es importante que cuando se está creando una empresa podamos definir todos los montos económicos que va a implicar no solamente el pago de sueldos, sino todo este proceso de contratación de personal, ¿sí? Inclusive entra aquí el onboarding, entra aquí el employer branding, entran todas las actividades relacionadas a la gestión de talento humano. Y dos, cuando la empresa está en funcionamiento y se encuentra en una etapa de crecimiento, ¿sí? Eso ya lo podemos prever en un POA en función de la proyección de crecimiento de ingresos que pensamos tener, porque todo está en función de los ingresos, ¿no? Obviamente, si se va a vender más, ¿no? ¿Qué va a pasar? Van a tener que producir más. Y si se va a producir más, van a tener que comprar más insumos, ¿no? Y si se va a tener que comprar más insumos, se va a necesitar más dinero. Entonces, todo tiene una relación y a esto se llama supply chain o cadena de abastecimiento dentro de la organización, ¿no? Y se trabaja de esa forma. Y es importante mantener un stock de seguridad para cada área, ¿no? Por si acaso, de un 10%, de tal forma que cuando yo haga mi proyección de ingresos o de gastos, pueda contar con ese porcentaje para que obviamente yo pueda respetar lo que he planificado, ¿no? Un sistema de compensaciones es una estrategia que elige la compañía para remunerar a sus empleados por el trabajo que están realizando. Es parte también de una gestión estratégica de talento humano. Y es ideal mantener tres tipos de remuneraciones: la fija, la variable y la que es en especie. De todas formas, en los tres tipos de remuneraciones voy a erogar dinero. O sea, por uno o por otro lado, sí o sí voy a gastar. Por lo tanto, en mi presupuesto tengo que contemplar, ¿no? Qué tipo de remuneraciones voy a aplicar. De hecho, la fija se aplica en todo lado. ¿Sí? A todos los pagan en efectivo, ¿no es cierto? O en dinero.
¿ya? La variable, que pues mejor la veremos así, ¿ya? La fija es la retribución económica mínima que la empresa garantiza a sus trabajadores. O sea, tú sabes que vas a contar con un dinero cada mes, ¿no? Haces tus cálculos, muy bien, yo gano 5.000 bolivianos, mi líquido pagable es 4.400, perfecto, yo cuento con 4.400 bolivianos cada mes. Y sabes que pase lo que pase, te van a pagar ese monto, ¿sí? Por lo tanto, planificas tus gastos familiares en función de los ingresos que vas a percibir. Eso es la fija. La variable ya está en función de los resultados que se alcanzan, pero también es en plata, ¿no? Por eso les decía, a través de bonos podrían ser, pero bonos que estén obviamente bien estructurados, que estén bien normados, de tal forma que nos evitemos sanciones o que esos dineros formen parte del sueldo básico del trabajador. Y la que es en especie, que de todas formas igual se tiene que erogar, consiste en complementar el salario base o la retribución variable con una serie de beneficios no monetarios a los empleados. Por ejemplo, las vacaciones, flexibilidad de los horarios, ¿no? Los viajes, en algunas empresas se les ha entregado bonos de cumplimiento que formarían parte, ¿no? De esta retribución en especie. Podría ser bonos, a ver, a través de viajes, a través de electrodomésticos o de algún artículo que le sirva al trabajador. O sea, que no sea siempre en plata, que sea en especie. Muchas empresas sí lo aplican. De hecho, yo sabía que las empresas que venden lotes en Santa Cruz, porque tenía amigos que trabajaban vendiendo lotes, regalaban autos, regalaban electrodomésticos, regalaban viajes. O sea, aparte de que ellos tenían un sueldo, tenían esos beneficios, ¿no? Ya, ahora hemos cambiado de diapositiva o no. ¿Sí? Perfecto. Como compensación directa, no. Sí, porque habíamos dicho que la retribución fija es directa, la variable también es directa y la que es en especie es indirecta. Como compensación directa tenemos las monetarias, ¿no? Y los bonos. Aparte del sueldo básico, en las monetarias forman parte del pago de los aguinaldos y otras remuneraciones complementarias, ¿no? Los pagos especiales para alimentos, transporte y horas extras también son claves dentro de estas compensaciones. Y en los bonos tenemos los bonos para motivar a los empleados, se utilizan para retener a los empleados de alto potencial que tienen ciertas habilidades o conocimientos especializados requeridos por la empresa, pero que si bien se pueden utilizar este tipo de bonos para poder retener al talento, no es tan recomendable hacerlo porque después existen obviamente miramientos, salvo que podamos establecer, ¿no? Algún tipo de administración por objetivos que nos permita premiar a aquellos empleados que han alcanzado ciertos estándares, ¿no? Pero para eso resulta un poco complicado porque cada trabajador tiene una función distinta dentro de la empresa, ¿no? Las indirectas. Tenemos prestaciones no económicas, por ejemplo, que están estipuladas en el contrato de trabajo, como el seguro de salud, ya, además de un seguro de vida y de invalidez y algunos beneficios agregados, equipos de protección personal y otros, ¿no? Que son prestaciones no económicas, que son indirectas. Ahora yo les pregunto algo. Se supone que mis trabajadores tienen su seguro de salud. ¿Sería bueno que yo pague $20 anuales y que le saque a cada trabajador un seguro contra accidentes personales? ¿Quién me puede responder? Pero me dirán, ya tiene su seguro de salud, ¿para qué quiere otro seguro más? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué pasa si un trabajador muere un fin de semana? O sea, no ha muerto en una actividad laboral. Tu trabajo es de lunes a viernes y les estoy dando un caso real. El trabajador se fue a farrear, estuvo en la carretera caminando borracho y lo atropellan y muere. ¿Qué obligación tengo yo como empleador? A ver, escucho comentarios. Tengo la obligación del pago de 24 sueldos, ¿no? Por fallecimiento, por incapacidad temporal permanente, tengo la obligación de indemnizar con 24 sueldos. Entonces, cuando yo aplico un seguro contra accidentes para mis trabajadores, porque eso es 24/7, no es solamente para la empresa cuando está trabajando,
De acuerdo obviamente a la cobertura que yo estoy aplicando, pues voy a tener la opción de poder, ¿no? Pagarle al trabajador sus 24 sueldos. Aunque ha existido, ¿no? Mucha controversia porque decían, ese es el beneficio para el trabajador, o sea, no es que la empresa pueda utilizar esos dineros para pagarle esa indemnización de 24 sueldos. Había discusiones, pero al final, ¿quién está pagando eso? El empleado. Lo único que tendría que poner el empleador es poner como beneficiario a una tercera persona, ¿no? En caso de muerte. Y el beneficiario, lógicamente, puede disponer como quiera. Por eso es importante que toda empresa piense en que sus trabajadores tienen que tener un seguro contra accidentes personales, porque no solamente es en el área productiva. He tenido trabajadores que se han caído de las gradas, se han golpeado la nuca, han quedado parapléjicos, o sea, complicado, ¿no? Si bien el seguro de salud después de un accidente de trabajo donde el trabajador está con vida, ya le da baja médica, pero la baja médica no es pues eterna, ¿no ve? ¿Cuánto tiempo es la baja médica como máximo? Un año, como máximo. Si en un año el trabajador no ha recuperado, entonces se le da su baja prácticamente ya indefinida, ¿no? Permanente, yo diría. Y ya goza, obviamente, de una jubilación forzosa, ¿no? En temas de formación y capacitación, uno de los aspectos que más valoran los potenciales colaboradores a la hora de dedicarse a trabajar en una organización es la formación y las oportunidades educativas. Pero yo no estoy tan de acuerdo con esto. Si bien yo como empresa tengo un plan de capacitaciones y estoy dispuesto a pagarle el 100% de capacitación a mis empleados, se ha comprobado que los trabajadores no aprovechan. ¿Qué hacen los trabajadores? Van a las capacitaciones cuando son in company, se duermen, obviamente cansados también, ¿no? Lo que yo hacía es, muy bien, tengo un plan de capacitaciones que me va a costar al año $1,500, son cuatro capacitaciones, pero aquí se tiene que pagar el empleado la mitad. Algunas veces el empleado me decía, por favor, quiero que la empresa me pague este curso. El contador, digamos, ¿no? Era sobre las NIFs. Oh, ya. Perfecto, pero como norma te tienes que pagar tú la mitad porque costaba 400 pesos el curso. Entonces el trabajador decía, belleza, porque al final el certificado va a ser para ti ya. Él se pagaba la mitad, la empresa la mitad. O sea, teníamos esa política, son temas de políticas internas, ¿no? Y veíamos que causaba más, digamos, obviamente más interés y los trabajadores tenían un mayor rendimiento. Porque cuando a uno le cuesta el dinero, lógicamente, pues quiere aprovechar, ¿no es cierto? Al máximo. Y el tema de entretenimiento, que es muy importante. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué les ha debido pasar? ¿Están de acuerdo en pagar las vacaciones que no han usado los trabajadores? Como empresarios piensan. Porque el trabajador, alegremente, tengo acumulado 60 días de vacación, va a hablar con su jefe y le dice, por favor, págueme, no voy a tomar vacación. ¿Les parece correcto o incorrecto eso? Si bien o normativamente no está permitido, ¿no es cierto?, el pago por vacaciones, salvo que haya existido una desvinculación laboral. Pero en este caso, se está tomando internamente ese pago. Y el trabajador hace como si estuviera tomando su vacación y no marca, ¿no es cierto?, el ingreso ni la salida. Firmará en un cuadernillo aparte que esté en tema interno. Eso no es saludable porque se supone que la vacación ha sido creada para que el trabajador pueda reponer fuerzas. Ese es el objetivo principal. Si el trabajador no va a reponer fuerzas y yo voy a pretender pagarle, va a llegar un momento en que va a colapsar, se me va a enfermar. Imagínense que un trabajador se me enferme por 3 días nada más. ¿Quién corre con el pago de ese sueldo? Por más que le den una baja médica. ¿La empresa o el seguro de salud? Ingrid. ¿Alguien que quiera participar? La empresa. La empresa, ¿no? Hasta 3 días, la empresa, ¿no es cierto? Más de 3 días, ya, el seguro de salud, o sea, a partir del día cuarto. O sea, si tiene 5 días de baja, 3 va a pagar la empresa y 2 va a pagar el seguro de salud, siempre y cuando sea una baja por enfermedad. Pero ¿qué pasa si es por accidente de trabajo o maternidad?
Ya no es 75%, ¿no ve? Por enfermedad llega a ser un 90%, y eso corre desde el primer día, ¿no ve? Entonces, por eso es importante que todos los trabajadores salgan de vacación los días que les correspondan. Yo, por experiencia les digo, se matan trabajando, se enferman, les pasa algo, baja médica. ¿Por qué? Porque no he seguido justamente esa recomendación de que el trabajador tiene que reponer energías. Si para eso es la vacación. Además, no solamente el tema de descanso, sino el tema de compartir con su familia, con sus seres queridos. Eso le va a alimentar emocionalmente mucho más, va a estar mejor. Valoración de puestos. Muchos trabajadores comparan el sueldo con el desempeño para determinar si lo que la organización le pagó por sus servicios es lo adecuado, lo cual en caso de inequidad podría generar frustración, enojo o resentimiento. Por eso es muy importante establecer los montos de los sueldos para cada puesto de trabajo. Yo no voy a establecer un monto de un sueldo para la persona, es para el puesto de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Tengo un presupuesto para este cargo de 10,000 bolivianos. ¿Ya? O sea que mi techo es 10,000. Cuando yo hago la entrevista, veo a chicos que han estudiado en el exterior, han hecho su maestría en Europa, tienen bastante experiencia, ¿perfecto? Y no me piden 10,000, me piden 12,000. El gerente al ver su currículum se emociona y me dice, Oscar, hay que contratarlo, había estudiado en Oxford, había hecho una maestría ahí, que no sé qué, es capísimo. Sí, señor gerente, pero yo no le puedo pagar más de 10,000, ese es mi techo presupuestario. No, hay que hacer algo, hay que contratarlo, no. Y ese es el error muy común. No estamos estableciendo la valoración del puesto, estamos estableciendo una valoración a la persona, ¿no? Hay personas que están sobrevaluadas en tema de capacidad, ¿sí? De repente, no es necesario que yo tenga una persona que ha estudiado en Europa, por eso he establecido un monto y he establecido ciertos parámetros para poder conseguir a la persona adecuada. Y de eso las empresas no se dan cuenta. Te toca competir con alguien, pero no estudió en Estados Unidos. Ya te empiezan a bajar. Pero ese profesional está exigiendo más de lo que se tenía presupuestado. La valoración de puestos es la herramienta que permite entonces asignar un valor al puesto, pero no a la persona, al puesto y no a la persona, que quede claro, ¿sí? Métodos de valoración de puestos. Vamos a ver un método. Tenemos varios, ¿sí? Es más, tenemos más de los que estamos mencionando. Vamos a ver el de alineamiento y jerarquización. Tenemos también el de escala o por grados determinados. El método de comparaciones de factores de iGroup, así se llama, que ha sido una empresa consultora, iGroup, por eso se denomina así. Y los métodos de comparación por puntos. A ver, veamos el método de alineamiento y jerarquización. A ver, ¿cómo funciona este método? Primero, voy a tener todos los cargos de forma vertical y de forma horizontal en el mismo orden, es decir, aquí tenemos cardista con cardista, digitador, digitador, secretaria, secretaria. Y los valores que yo voy a establecer en la fila, primero voy a analizar la primera fila, van a ser valores bajo un criterio súper responsable. Y esto no lo va a hacer solamente el responsable de talento humano. Repito, responsable de talento humano, jefe inmediato superior y el gerente. ¿Sí? Además, aquí deberían participar los otros gerentes también o los otros jefes, porque estamos haciendo una valoración de todos los cargos. ¿Sí? Por ejemplo, el cardista, con cardista, cuando ya vaya a coincidir, lo pinto de negro porque no me sirve de nada, no puedo comparar el mismo cargo. Si yo comparo al cardista con el digitador, estoy diciendo, de acuerdo, obviamente, a las responsabilidades que tiene el cardista, voy a decir que vale 2 puntos menos. ¿Sí? O sea, el cardista vale 2 puntos menos que el cargo digitador. O sea que en teoría el digitador está por encima del cardista en temas de responsabilidad. Por lo tanto, el digitalizador o el digitador tendría que ganar un poco más que el cardista, es lo que me están diciendo, ¿no? La secretaria, por ejemplo. La secretaria
el cardista tiene 5 puntos menos que la secretaria. O sea que la secretaria también tendría que ganar más que el cardista. ¿Sí? El jefe de personal, el cardista tiene 15 puntos menos que el jefe de personal. Tiene 8 puntos menos que el diseñador. Ah, pero tiene 4 puntos más que el mensajero. Y todo lo que he definido con bastante criterio, o sea, obviamente son valoraciones que yo puedo darme del 1 al 20, por decirles, ¿sí? Eso es bajo criterio, porque al final las valoraciones que yo decida van a afectar a todo el cuadro, ¿no? Y la jerarquización va a ser la misma al final. Todo lo que yo he definido en esta primera fila, la voy a copiar en la primera columna, pero con signo cambiado, ¿sí? Y voy a empezar a comparar, y voy a empezar a pintar todo lo que coincide, cardista con cardista negro, digitador con digitador negro, ¿no? Y de forma oblicua ya voy a tener esos cuadros pintados de negro. Por ejemplo, me voy a digitador. Adelante. ¿Quién quería hablar? Adelante. Perdón, está frisada nuevamente la diapositiva. En evaluación del desempeño en este momento, no logramos apreciar lo que está explicando. Ya, no, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. A ver. ¿Ahora sí se puede ver? Ahora sí. Perfecto. Voy a volver a repetir, no hay problema. Ya. Entonces les decía que se va, obviamente, analizando cargo por cargo. En este caso, del cardista, les decía, cardista con cardista no puedo, pues, hacer una evaluación, por lo tanto lo pinto de negro. Pero si hago una evaluación de cardista con digitador, voy a decir que el valor del cardista es 2 puntos menos que el digitador, ¿no? Solamente me voy a concentrar en la primera fila que es cardista. Por lo tanto, lo que significa es que el digitador ganaría más que el cardista, por lo que estoy viendo aquí. Estos valores, les decía, lo hago con bastante criterio, y no es que tenga que ser una regla que yo le ponga 2, 5, 15, 8, no. Yo voy a establecer un rango de valores, y en función de ese rango de valores, yo voy a tomar la decisión. O sea, no hay un parámetro definido. ¿Por qué? Porque lo que yo decida, ¿no?, aplicar va a afectar a todo el cuadro en igual proporción. Entonces, les decía, en el caso de la secretaria, el cardista vale 5 puntos menos que la secretaria, vale 15 puntos menos que el jefe de personal, vale 8 puntos menos que el diseñador. Y cuando hablo de puntos menos, significa que la valoración de su puesto está por debajo de sus cargos. Pero sí vale 4 puntos más que el mensajero. Por lo tanto, el valor del puesto cardista es mayor al valor del puesto mensajero. Una vez que he definido la fila, todos estos valores los voy a cambiar con signo cambiado en la columna, ¿sí? Y en esta columnita, ya teniendo la fila y la columna de cardista, voy a aplicar para todos los cargos. Por ejemplo, digitador. Digitador dice que vale 2 puntos más que el cardista, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer, una vez que me compare con la secretaria, porque no puedo comparar digitador con digitador, lo que voy a hacer es el valor de la secretaria, que es menos 5, lo voy a sumar a este valor, más 2. O sea que este valor más 2 voy a ir comparando con todos los cargos. Menos 5 más 2 me da menos 3. Menos 15, jefe de personal, más 2 me da menos 13. Diseñador, menos 8, más 2 me da menos 6. Mensajero, 4 más 2 me da 6 positivo. Y así voy a ir trabajando para cada uno de los cargos. Voy a aplicar esa suma, solamente voy a tomar como pivote mi columna que dice cardista, ¿sí? Al final voy a tener una columna de puntos y voy a ir ordenando. Es decir, aquella columna que tenga o aquella fila que tenga el mayor puntaje, para mí va a ser la persona que tendría que ganar más porque su puesto está más valorado. En este caso tendríamos al jefe de personal, que tendría que ganar más que toditos, ¿no? O sea, establezco obviamente un rango de presupuesto que yo tengo la capacidad de pagar. Después tendría al diseñador como segundo lugar, ¿no? Después a la secretaria, después al digitador, al cardista y finalmente al mensajero. O sea que el mensajero tendría el cargo que es menos valuado, digamos, económicamente dentro de la organización. ¿Sí ha entendido lo que se ha explicado? Perfecto. De todas formas voy a adjuntar un Excel para que puedan ver las fórmulas. Política de retribución. Se debe definir para cada cargo el sueldo básico,
los bonos, si va a haber bonos, incentivos, si va a haber incentivos, ¿no? Especies, comisiones, transporte, comedor, guardería. O sea, traten de aplicar primero lo que la ley les obliga a hacer, ¿sí? Y si van a tener más dinero, si tienen, obviamente, si es una empresa que está generando superávit, pues bueno, vean de, obviamente, tratar de repartir ese dinero entre sus empleados, sin descuidar, lógicamente, el objetivo principal que tiene la empresa, que es el de lucrar, ¿no es cierto? El valor de cada cargo es distinto y se mide de acuerdo al nivel de aporte que brinda en la empresa. Por eso es que hay que tomar muy en cuenta, ¿no?, el nivel de responsabilidad que tiene ese cargo dentro de la organización. Finalmente vamos a ver lo que es el trabajo híbrido, ¿sí? Y les decía, desde que ha existido la pandemia, se ha visto que muchas empresas pueden trabajar bajo esa modalidad. O sea, tener el back office, o sea, personas que trabajan detrás de un escritorio y personas también que están realizando este tipo de trabajo en sus hogares, ¿sí? Se ha visto que es muy conveniente porque ha generado bastante ahorro, ¿no? O sea, estas personas ya no utilizaban la energía eléctrica de la empresa, ya no utilizaban todos los recursos de la empresa. Es más, les decían, cómprese una computadora. Mucha gente se compró computadoras, sí, e inclusive ya trabajando en máquina, ellos eran dueños también de su propio tiempo, ¿no? Y trabajaban por objetivos. Entonces, esto era beneficioso para ambas partes. El trabajador podía estar cómodo en su casa, trabajando, si se quería, se levantaba más temprano, cumplía con su jornada, enviaba los informes, o sea, prácticamente era dueño de su tiempo. Y es lo que les mostraba, ¿no? Un back office, un trabajador que está en su casa, muy cómodo. Beneficios del trabajo híbrido: menor índice de rotación, trabajadores más felices, menor gastos en la oficina, seguridad en la salud, ¿no? En este caso, tema de pandemia, ellos estaban más seguros en sus casas, ¿no?, que saliendo, digamos, a sus fuentes de trabajo. Y la dependencia tecnológica, sí, esto era muy importante, ¿no? Que sí o sí ellos tenían que tener una computadora, y en el caso, digamos, de las personas que trabajaban en el call center, tenían que tener un aparato especial, ¿no? Que obviamente vaya grabando las llamadas y todo eso. Las empresas se han ido adaptando a la tecnología, y yo creo que ese tiempo de pandemia ha habido mayor erogación de gastos en tecnología, ¿no? Y han visto que es eficiente. O sea, las personas que trabajan en casa son tan eficientes como las que trabajan en la oficina. En el tema de competencias, algo muy importante que tienen que saber, que para que una persona sea competitiva, tiene que reunir 3 requisitos: conocimiento, habilidad y actitud. El conocimiento yo lo voy a adquirir, ¿dónde? En la universidad o en algún lugar donde yo estoy, digamos, absorbiendo algún tipo de conocimiento. La habilidad la voy a adquirir en función de mi experiencia, ¿sí? Si estoy realizando ahorita un balance general, estoy empezando a hacer, me está costando. Pero una vez que vaya adquiriendo experiencia, lo voy a hacer. Lo que hacía en 1 hora, lo voy a hacer en 5 minutos. Y la actitud, eso sí es importante. O sea, si bien el conocimiento y la habilidad la puedo adquirir con el tiempo, la actitud también, pero es más complicado. O sea, la actitud de la persona va a depender mucho de cómo ha sido criado. No puede ser una persona muy tímida, una persona temerosa, o puede ser también una persona entradora. Y eso lo vemos, ¿no?, desde la universidad. Cuando hay chicos que son entradores, no tienen miedo a hablar, son arriesgados, se postulan al centro de estudiantes, siempre están metidos en varias cosas. Y aunque no me crean, son personas que más éxito en su vida profesional tienen. Y eso está comprobado. O sea que lo más importante para mí ahorita es la actitud. Si bien los 3 son importantes para que una persona sea competitiva, lo más difícil y lo más importante en este país es la actitud. O sea que personas que tienen bastante actitud, con poco conocimiento y con poca habilidad, llegan a tener éxito. No sé si comparten eso conmigo. Y finalmente, el employer branding, que es la marca del empleador, que es una combinación de una actividad que realiza el área de personal con el área comercial. Y lo que se busca aquí es generar un ambiente de trabajo agradable, motivando a todo el personal, que ellos se sientan parte de la empresa y que el día de mañana digan, pues yo no me voy a salir de esta empresa. Y que todo el mundo que no es parte de esa empresa diga, yo quiero trabajar ahí. Pues es la marca del empleador. Es una especie de marketing interno que están haciendo para que la gente tenga ese deseo de trabajar, ¿no? Por ejemplo, yacimientos. ¿Quién no quisiera trabajar en yacimientos? Porque sabes que te pagan bien, tienes varios beneficios, ¿no? Bueno, por lo menos eso era antes, ¿no?
otras empresas como Ende, otras empresas como Unilever, ¿no? Empresas que sí han hecho employer branding y que la gente está orgullosa de trabajar y que si se puede poner una polera que diga Unilever todos los días lo hace porque está orgulloso de pertenecer a esa empresa. Y si el día de mañana tú le dices cambiate a otro trabajo, no lo va a hacer porque se siente comprometido. Y obviamente para eso tienen que invertir, ¿sí? Tienen que motivar, mantener el talento dentro de la organización, realizar diferentes actividades dentro de la organización que permita obviamente desarrollar esa capacidad, ¿no? Y que todos trabajen en equipo también. Beneficios del employer branding, reclutamiento más económico, por lógica, porque la gente no se va a mover de la empresa, ¿no? Por lo tanto, será pues hasta que se jubile alguien. Atracción del talento, es fácil porque la gente va a querer trabajar en tu empresa. Mejora la imagen de la empresa. Cuando escuchas hablar de esa empresa, todo el mundo quiere trabajar ahí y fortalece la motivación de los empleados. O sea, todos están orgullosos, ¿sí?, de trabajar en la empresa. Bueno, corrí un poquito en esta última parte porque sé que el tiempo es corto, así que les agradezco a todos por su participación. Voy a pasar la diapositiva a la licenciada Karen para que pueda socializarles. Eso sería todo entonces, no sé si hay alguna pregunta y si no, pues que tengan un descanso reparador. Sí, con esto hemos terminado la clase. Que estén bien, buenas noches. Gracias, Lice. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta mañana, chicos.